Y hace un par de semanas, autoridades municipales y departamentales participaron de mesas de diálogo junto a representantes de la Cámara de Comercio para tratar las diferentes problemáticas que refieren a las avenidas comerciales de Montevideo y a otros asuntos que desde esta organización le han trasladado a los diferentes representantes nacionales. Está ya con nosotros aquí el presidente de la Cámara de Comercio, Julio César Lestido, para profundizar en algunos de estos asuntos que ellos han marcado como preocupación, que tiene que ver con el vandalismo, que también tiene que ver con el mercado de contrabando. También en algunos casos han marcado lo que sucede con las personas que están viviendo en las calles y que generan determinados incidentes. Pero para resumir todas estas cuestiones y entender cuál es la problemática que visualizan, ya es que lo recibimos aquí a Julio César. ¿Cómo te va? Bienvenido. Muy buenos días, gracias por invitarnos, un gusto estar acá. Bueno, ¿qué fue lo que se planteó a grandes rasgos en estas mesas de diálogo? Yo algo resumía, pero ¿cuál fue la recepción de parte de las autoridades y de qué manera ustedes plantean que se puede llegar a una solución en toda esta preocupación que tienen? A ver, es bueno aclarar que esta reunión no es la primera, sino es una cadena de reuniones que hemos tenido a lo largo del tiempo, no solamente este año, sino el año pasado y para atrás también, donde ajustamos un poco la situación que se está dando en los centros comerciales de cielos abiertos, que es lo que nosotros le llamamos. También se les conoce como los centros comerciales de las grandes avenidas. Ahí conviven una cantidad de situaciones y, como saben, el sector comercial, bueno, está preocupado por las situaciones que se dan, en el caso de vandalismo, en el caso de contrabando, gente en situación de calle y distintas cosas. Lo que hacemos es convocar a las autoridades, a todos los involucrados, en este caso, por supuesto, y a los comerciantes de cada una de estas zonas. Convocamos al Ministerio de Salud Pública, al MIDES, al Ministerio del Interior y estuvo también el Ministerio de Turismo. Estuvo en esa reunión la Intendencia de Montevideo, ACE y SAME. Y la aduana, perdón, me estaba olvidando de la aduana. Ahí lo que hacemos es, bueno, nos enteramos de cómo está la situación, de las acciones que se están tomando cada una de las autoridades o las instituciones, y lo que hacemos nosotros, los comerciantes, nosotros como Cámara articulamos las reuniones y los comerciantes de cada una de las zonas plantean los inconvenientes. Pero en realidad es una reunión de trabajo, y es así, como la primera reunión que hicimos este año era muy multitudinaria porque había mucha gente, entendemos que hay que hacer reuniones efectivas. Entonces lo que le pedimos a cada una de las instituciones que se nombren sus delegados para así ya arrancar en la segunda reunión que se va a dar la semana que viene. No tengo confirmada la fecha, pero creo que no va más allá del miércoles de la semana que viene, donde ya estamos en esa reunión que digamos una comisión ejecutiva para poder atracar los temas. Son varios los temas. ¿Cuál es el que más preocupa? No, yo no te diría que hay un orden. Ahora está tomando un poco más, ¿viste? El vandalismo es un tema que preocupa porque dañan la fachada de las instituciones, de los comercios, entonces la gente se ve afectada. La gente en situación de calle es un tema primero por ver a un ser humano, un prójimo en condiciones que a nadie nos gusta ver. Segundo, porque bueno, ahora con estos fríos evidentemente está afectando y todos realmente nos duele. Pero también tenemos que ser conscientes de que afecta el funcionamiento normal del comercio, porque cuando yo tengo una persona que está viviendo en la calle concretamente, pero en la puerta de un comercio, se ve afectado la libre circulación o el normal desempeño del comerciante o del comercio ahí. Entonces son situaciones que hay que atender. ¿Y por qué digo atender? Porque nosotros no nos ponemos de la vereda de que venimos a denunciar y tenemos este problema. Nosotros entendemos que es un problema en lo que también nosotros tenemos que actuar y tenemos que hacer algo. ¿Qué es ese algo? Es coordinar las reuniones con las autoridades y que las autoridades nos digan, bueno, es bueno que ustedes colaboren en esto, en lo otro, y que se permita que en todos, como sociedad, podamos llegar a buscar soluciones que no son fáciles, que es multicausal el tema, pero que bueno, que evidentemente permita que la actividad comercial se desarrolle de las mejores condiciones posibles. Les digo, ustedes han propuesto lo que se llama el Pacto por la Patria y desde todos los partidos en general escuchamos hablar mucho de que lo que hay que hacer es aumentar la frontaria, aumentar la competitividad empresarial junto con disminuir la desigualdad social que hay en el país. Y entiendo, y mirando el Pacto por la Patria y las manifestaciones que ustedes han hecho, que van en la misma línea. Ustedes plantean temas que tienen que ver con los trabajadores, con la relación con los sindicatos, también con las personas, el empleo en general y la sociedad y la comunidad, junto con el desarrollo sobre todo de las pymes, que tienen muchas en la Cámara.
¿Cómo creen ustedes que es esta fórmula? ¿Cómo se podría lograr esto de apoyar al sector empresarial, pero también apoyando a que se disminuya esa desigualdad social que hoy es clara en algunos sectores de la población? Es buena la pregunta y es muy compleja la misma. Es muy compleja, es muy sí, compleja lo la sé, pregunta. perdone. No, pero está bien. Usted pero es un hombre de empresa y buena, creo que es buena la visión. Yo creo que la mejor manera de mejorar esa desigualdad que hay es mediante la educación. El prepararnos para los tiempos que nos toca vivir. Cuanto más educado, más preparado, más capacitado estoy, soy más libre y tengo más oportunidades. Eso sí, sin duda. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, el apoyar al sistema, a las empresas privadas del Uruguay, a todas, estamos hablando de las MIPYMES, que son la base principal de la economía nacional, donde estamos hablando que prácticamente el 97% de las empresas en el Uruguay son micro y pequeñas empresas. Estamos hablando de un número muy importante. ¿Ah? Hay que apoyarlas porque ellas son las generadoras de trabajo. Entonces, ellas y las otras empresas, pero las más importantes por el volumen, por lo que representan las MIPYMES, son las generadoras de trabajo. Ahora, ¿cómo es posible apoyarlas? ¿Cómo consideran ustedes que hay que apoyarlas? Bueno, cuando uno habla de competitividad, y es una palabra que suena muy lindo, pero que es difícil abarcarlo, porque también nosotros tenemos que hacer algo, nosotros como empresarios, tenemos que también, cuando hablamos de competitividad, ¿qué significa? Que nosotros tenemos que aplicar tecnología, que nos tenemos que capacitar nosotros los empresarios, que tenemos que capacitar nuestros equipos. Eso por un lado, o sea, nosotros, vuelvo a lo mismo, tenemos que hacer nuestro deber. Esto no es solamente pedirle, ustedes tienen que hacer esto y nosotros no. Nosotros tenemos que hacer nuestras cosas, pero también el Estado tiene que hacer sus cosas. Cuando hablamos de competitividad y refiriendo al Estado, lo que nosotros necesitamos es un Estado más chico, un Estado más ágil, que sea más dinámico, que permita que se haga competitividad, que sea más competitivo el país en general. Nosotros no podemos estar, y que es lo que muchos nos transmiten los socios de la Cámara, en muchas veces trámites que se repiten, regulaciones, tasas, autorizaciones, certificaciones negativas. Hay que sacar un certificado negativo. Yo quiero traer esto y es un certificado negativo, quiere decir que de repente no necesita los controles. Hagamos una lista de los controles, de la mercadería que sí tiene que estar controlado por el otro lado, y por el otro lado que esa mercadería que no tiene que estar controlado, que yo no tenga que ir a pedir un certificado negativo. Cuando voy a pedir un certificado negativo, que es lo que nos dicen en distintos rubros, como ustedes ven en la Cámara, nosotros es Cámara de Comercio y Servicios, ya abarcamos toda la actividad comercial. Cuando ellos vienen y te dicen, yo tengo que ir a pedir a un ministerio un certificado negativo, me demora 1, 2, 3, 4 meses y me lleva tiempo y plata. Y cuando yo ese producto que lo voy a importar, ya la fábrica o lo dejó de hacer o ya vendió el stock que tenía, y cuando me vuelve a dar el stock y recién me salió el certificado, tenés que esperar 3 meses más porque ahora estoy sin producción. O sea, eso es falta de competitividad. ¿Tenía más expectativas de este gobierno o fue tan liberal como yo usted creo pensaba? Este es un tema, y es buena la pregunta, porque nosotros entendemos que este es un tema estructural, que va más allá de los gobiernos de turno. Va más allá, es un problema que nosotros, es la burocracia que tiene el país, que es una burocracia que en muchos casos, si bien se ha avanzado mucho, hoy tenemos una ventanilla única de comercio exterior, el BUCE, que es muy importante, han habido cosas, hay avances, pero necesitamos avanzar un poco más y más rápido. Entonces, les pongo un ejemplo. Creo que todavía no se aprobó en el Congreso de Intendentes lo que son los certificados bromatológicos. Ustedes saben que por este producto que yo quiero vender acá, tengo que tener un certificado bromatológico. Está bien, pero si lo quiero vender en Artigas, o lo quiero vender en Rivera, tengo que tener un certificado bromatológico por el mismo producto en las 19 departamentos. Digo, es lógico eso. Una empresa pequeña que desarrolla un producto, lo quiere vender en otros departamentos, y ahí estamos hablando, y eso es competitividad, eso al final del día genera atrasos, no competitividad, no es eficiente en las empresas. Entonces nos cuesta todo, desarrollar la empresa, que la empresa pueda crecer, que el país pueda crecer, y también genera no la toma de empleo, porque si yo me estoy quedando con lo que tengo, porque no puedo desarrollarme, no puedo hacer inversión. Entonces, por eso digo, esto está más allá, y es buena la pregunta, está más allá de los gobiernos de turno. Es un tema que hay que atacarlo. Se ha atacado mucho, se ha avanzado, pero lo que decimos nosotros es, necesitamos avanzar un poco más, pero más rápido, sobre todo más rápido. El tema de la carga impositiva es un tema complejo, sobre todo para, repito, las MIPYMES. Cuando hablamos de los Maya Oro, que se habla mucho, y no es un término
afectuoso respecto a los empresarios, ¿verdad? Porque hay un tono de crítica de los privilegiados. ¿Qué siente usted y qué considera usted que podría estar incluso en lo empresarial considerado dentro de esta categoría, pero que, como decíamos, la Cámara tiene una cantidad de empresas que son pequeñas y lejos están de ser Maya Oro? Pero ¿cuál es la impresión? Sí. A mí no me gusta hablar de temas de Maya Oro porque primero creo que no lo son. Son empresas que se mueven en distintas áreas, en distintos tamaños de empresas. Es una realidad. Por eso hay micro y pequeñas empresas, medianas, y están catalogadas así, y grandes, las grandes representan casi el 3%, no llegan al 3% del empresariado nacional. A ver, me gusta hablar del otro lado. Me gusta hablar que se ha castigado mucho en los últimos años la figura del empresario. Y el empresario es el generador. Acá hay dos cosas. Sin empresa no hay trabajo. Sin trabajo es difícil que se desarrolle una empresa. Eso es claro. Entonces, en vez de ponernos así, lo que tenemos que ponernos así, trabajar juntos. Y entender que la mejor manera es trabajar así, juntos. No, todos tenemos derechos, todos tenemos obligaciones, pero lo importante es que si queremos ir para allá, si yo me pongo acá y yo me pongo así, las fuerzas se van a encontrar y las cosas no se van a mover. Lo que necesito es que empujemos la cosa para adelante. Y la mejor manera de empujar la cosa para adelante es que los dos trabajemos en el mismo conjunto, en el mismo sentido, sin que nadie pierda sus derechos, sobre todo sin que nadie pierda sus derechos. Entonces yo creo que se lo ha visto mucho, porque a veces se le habla mucho del Maya Oro, y el Maya Oro es grande. Fíjense lo que significa el Maya Oro en la economía nacional, lo que vuelcan, lo que han hecho crecer en sus zonas de trabajo las Maya Oro. Entonces a mí el tema de Maya Oro no es un tema, que es verdad que se dice, no es un tema que me guste mucho. Yo creo que es más importante revalorizar y darse cuenta de que el empresario no es un enemigo, al contrario, y que los colaboradores y los trabajadores no son enemigos. El día que nos demos cuenta de que estamos cada uno defendiendo los derechos, pero que los dos tenemos que trabajar para el mismo lado para empujar, creo que vamos a andar mucho mejor. Bueno, de hecho, ustedes presentaron hace algunos años un reclamo directamente a la OIT por el tema de que Uruguay incumplía en determinadas negociaciones de salarios y señalaban que, bueno, que el Estado tenía más participación de la que en realidad debería de tener, salvo cuando era casos de salarios mínimos. ¿Ese reclamo, esa queja la van a mantener? Sí, la queja se mantiene todavía porque entendemos nosotros que hay algunos puntos. A ver, nosotros presentamos varios puntos, pero podemos resumirlo en 3 o 4 puntos, básicamente, que me acuerdo ahora de memoria, que tenemos que ser francos que en este periodo de gobierno se han atendido casi todos los puntos. Diríamos que hay un solo punto que es el que todavía no se ha abarcado o no se ha solucionado en su totalidad, pero los otros sí. ¿Cuál es? Es el artículo 12 de la ley de negociación colectiva, que establece, que es lo que nosotros decimos, que el gobierno debe fijar los salarios mínimos por categoría y que después debe quedar a la libertad en una negociación bipartita entre empleadores y trabajadores sobre la situación laboral de cada uno de ellos. O sea, ese es el punto que todavía no está solucionado, pero los otros puntos sí que es la... ¿Hay algún acuerdo, hay algún avance o esto es...? Seguimos trabajando. Esto es de mucho diálogo, de mucho trabajo, y bueno, yo creo, porque también esa negociación colectiva, y eso es una de las cosas que nosotros decimos, es tenemos que modernizar las negociaciones colectivas del país. Hoy ha cambiado el mundo, desde la pandemia. No solamente, antes de la pandemia ya se trabajaba en lo que se llama el home office o desde tu casa. La pandemia lo que hizo fue acelerar o acentuar esa situación. Pero hoy tenemos trabajos, o la relación es distinta. Yo ya trabajo en forma remota en mi casa o en otro lado. Tengo trabajos que no solamente lo hago acá. El Uruguay en los últimos años, en lo que tiene que ver con servicios y lo que tiene que ver con software concretamente, ha aumentado muchísimo su exportación. Hoy en lo que tiene que ver en servicios, las exportaciones alcanzan casi un 26% de todo lo que tiene que ver el volumen de exportación del país. Estamos en software exportando a varios lados, y es una persona que está trabajando con otra persona remota, con otro país, y está buscando, armando programas, solucionando problemas. Esa relación ya cambió totalmente, es totalmente distinta a lo que veníamos teniendo. El teletrabajo. El teletrabajo, por eso te digo. Entonces, necesitamos rever. No quiere decir que uno tiene que perder los derechos ya adquiridos. No, por favor, eso no lo queremos nosotros. Lo que nos decimos es, muchachos, esto viene así, y adaptémoslo lo más rápido. Darwin decía que no sobrevive el más fuerte, sino que sobrevive el que se adapta más rápido. Bueno, nosotros lo que decimos es, adaptémonos a un mundo que cada vez nos está llevando a
es más dinámico, también es más incierto, es verdad, pero tenemos que adaptarnos a las nuevas reglas de juego. Lestío, teníamos un lío bárbaro con Argentina, con el tema de los precios. Hoy da la sensación de que eso quedó estabilizado. ¿Y ustedes cómo monitorean eso? ¿De alguna manera se recuperaron los comercios principalmente del litoral? Bueno, si ustedes ven la semana pasada hicimos una conferencia de prensa donde nosotros siempre comunicamos las encuestas de actividad que hacemos nosotros. Nosotros tenemos 4 encuestas de actividad durante el año, lo hacemos trimestralmente, y lo que hacemos es, en la pasada semana anunciamos el resultado del primer trimestre del año, o sea, enero, febrero y marzo, y ahí nos arroja que las ventas, comparadas con el año anterior en el mismo periodo, aumentaron un 4%. Sin duda, ese es el efecto Argentina que se frenó. ¿No? Igual es poco, ¿no? 4%. Sí, bueno, pero veníamos, a ver, en septiembre, el tercer trimestre del año pasado, estábamos un menos 3%. La caída era enorme. Se revirtió ya en diciembre, se empezó a ver, la caída fue menor, y ahora en este primer trimestre vemos ya un crecimiento. Entonces, sí, la situación fue fuerte. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, pero fue fuerte lo que fue. Uno analizando, nosotros recorriendo el país. Yo mañana salgo de gira, voy a hacer Artigas, Tacuarembó, Rivera y Salto. Cuando uno sale y hablaba con los centros comerciales de la frontera del país, del lado del litoral, realmente uno escuchaba los comentarios de la situación que estaban viviendo, no solamente de la gente que iba para la Argentina, sino del propio contrabando que ingresaba al país, o mercadería que entraba e ingresaba al país, y el impacto era grande. Llegamos a tener, con Concordia, Salto estuvo en el mes de septiembre 180% más cara. Sí. Claro. Igual ayer creo que hablábamos acá en la mesa, es un tema que yo creo que nadie lo pudo resolver. Por ejemplo, hablábamos de la pasta de diente, ¿no? ¿Cómo una pasta de diente en nuestro país puede llegar a salir 200 pesos y capaz de contrabando sale, no sé, 50? Sí, nadie lo pudo resolver, yo quiero ser claro, se trabajó mucho, trabajamos. Nosotros, ¿Y por qué no se puede? Vamos a un tema, porque era un problema argentino. El problema estaba allá. Nosotros lo estábamos sufriendo, pero la solución es allá, no acá. Entonces, por eso no se puede. Vieron que cuando cambió la situación en la Argentina, se tomaron algunas medidas, automáticamente el problema empieza a mejorarse acá. ¿Por qué? Pues todo lo que se hizo acá desde el Uruguay, que tengo que reconocer que quienes hicieron la proa del tema y llevaron adelante fueron los centros comerciales, sobre todo los del litoral, nosotros acompañamos la situación, se tomaron distintas medidas, se hablaron con el gobierno en distintas ocasiones, personalmente golpeamos todas las puertas, se nos abrieron todas las puertas, y se buscaban medidas, pero era imposible enfrentar con una sola medida o con muchas medidas poder frenar la situación que estaba en la Argentina. Era imposible. La prueba está. La gente, por más que se le incentivara, se iba para allá. Claro. Lestío, para ir finalizando y muy breve, preguntarle por el tema de la inserción internacional del Uruguay, en donde obviamente los servicios, lo estaba diciendo usted, ¿verdad? La gran exportación de servicios, pero también tenemos muchos productos que han salido al exterior. Ayer teníamos aquí a Ferreri, que nos hablaba, bueno, que podría llegar a ser el ministro de Economía en el caso de que Cose fuera la presidenta de la República. Entonces él nos hablaba de que criticaba cómo no se había activado más, incluso se había reducido la actividad de Uruguay 21. ¿Cuál es la opinión de la Cámara en cuanto a el impulso que le ha dado el actual gobierno al sector de inserción internacional en particular? ¿Y qué esperan ustedes de esa inserción? Sí, hay un tema que no quiero, porque además estoy como prohibido de la Cámara hablar de temas políticos y no quiero entrar en un tema político. Perfecto. Pero lo que sí le voy a decir, porque me tocó vivirlo a mí, yo tuve la oportunidad de viajar en dos oportunidades con una delegación oficial y vi a Uruguay 21 moviéndose mucho con respecto a lo que es Uruguay, haciendo presentaciones, muy enérgico, organizándonos reuniones para que nosotros, el sector privado, estuviéramos en contacto con nuestros pares en cada uno de los lugares que visitáramos. Tuvimos reuniones acá con Uruguay 21, gente que nos vinieron a visitar de otros países a las cámaras que nos visitan, se hicieron reuniones, o sea, yo la he visto muy activa Uruguay 21. Con respecto a la actividad de inserción, ¿qué es lo que opinamos nosotros? Nosotros lo hemos dicho siempre, nosotros necesitamos abrirnos al mundo, y somos
por supuesto que somos hinchas del acuerdo Mercosur-Unión Europea, de un libre tratado de comercio con China, de un libre tratado con todos. Entrar ahora en el Pacífico, para nosotros es fundamental. Que nosotros podamos negociar en las mejores condiciones posibles es fundamental. Pero, y ahí vuelve el tema, también nosotros, y ahí volvemos al tema de la competitividad, nosotros para enfrentar esos mercados que necesitamos abrirnos, que necesitamos comercializar con más gente o con más mercados, también tenemos que ser competitivos, y ahí volvemos. O sea, no solamente tenemos que abrir los mercados, sino también tenemos que ser competitivos. Y esto es repito, esto son cosas que van caminando simultáneamente, en paralelo. Yo no puedo tener mercados abiertos y al mismo tiempo no ser competitivo. Entonces, voy a ser muy competitivo y no tengo mercados, entonces necesitamos hacer todo simultáneamente. Y quedó claro también la corresponsabilidad en cuanto al propio empresariado, ¿no? Y luego también a lo que se puede hacer Todos desde el tenemos Estado. algo que hacer. Muy bien. Julio César Lestido, muchísimas gracias por estos minutos. Lo invitamos más adelante y la seguimos en cualquier momento. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Que tengan buen día.